Estaba el otro día releyendo este libro del diario de un CEO de Steven Bartlett, que es un emprendedor muy exitoso, británico, que tiene un podcast que se llama The Diary of a CEO, y de ahí un poco el nombre del libro. Y me inspiró a hacer este vídeo en el que quiero compartir, profundizar y dar mi visión sobre un concepto que es una de las 33 leyes que habla él para los negocios y la vida, y que a mí me supuso un cambio porque me ayudó a tomar unas decisiones profesionales más difíciles de mi vida, como fue pues dejar un trabajo muy bien remunerado, estable, en el que estaba a gusto para emprender. Y creo que esta reflexión que voy a hacer te va a interesar. El concepto va sobre 5 cubos que determinan nuestro valor profesional, ¿vale? Y que, como digo, creo que son también una brújula de alguna manera para saber si estamos poniendo el foco en el sitio correcto y si estamos yendo en camino hacia la mejor versión de nosotros mismos. En este vídeo lo que te voy a contar es, primero, por qué habla del concepto de cubo, ¿vale? Eso es importante. Después, cuáles son los 5 cubos. Después te voy a decir cuáles son los más importantes y en qué orden habría que llenar esos cubos para nuestro éxito profesional. Hablaré también de esa experiencia propia, cómo lo utilicé yo como brújula para tomar la decisión más importante de mi vida a nivel profesional, cómo creo que puedes utilizarla tú, qué 3 preguntas te puedes hacer, y luego una reflexión de cosecha propia de que le metería un cubo extra, que además me parece el más importante de todos. Entonces, bueno, empezamos con el vídeo. La primera parte, como te decía, ¿por qué el concepto de cubo, ¿no? Y esto habla de que Steven, él nació en un país africano que se llama Botswana, y él se fue muy pronto a Inglaterra a vivir con su madre, su padre. Y a los 18 años llegó un momento en el que le apasionaba el mundo de los negocios y tenía un dilema interior. Tenía el dilema de decir, oye, ¿a qué dedico mi vida? Ahora, por lo menos, ¿no? Con 18 años, a montar un negocio en el que me pueda hacer rico, por un lado, o por otro lado, a ir a mi país natal, en África, y tratar de generar un impacto positivo y tratar de ayudar a los que están allí, ¿no? en situación desfavorable. Entonces él estaba con ese dilema, o al menos eso cuenta en el libro, y llegó hasta donde un gurú, un monje, que dice el nombre, yo no le conocía, al cual le planteó la pregunta. Y la respuesta de este monje, este gurú, fue que no se puede verter agua de un cubo que está vacío. Entonces esa fue la reflexión que dijo, vale, primero tengo que llenar mi cubo para poder aportar a los demás. Primero tengo que ser yo alguien que puede dar a los demás para poder generar un impacto, ¿no? Entonces, de ahí sacó el concepto del cubo, ¿vale? Pero él lo extiende a 5 cubos, que son los que cree que tenemos que llenar para generar nuestro valor profesional. Y habla de que el primer cubo es el cubo del conocimiento, es decir, lo que sabemos. El segundo, el cubo de las habilidades, es decir, lo que puedes hacer. El tercero, el de los contactos, a quién conoces. El cuarto, el de los recursos, lo que tienes. Y el quinto, el de la reputación, que es lo que los demás piensan de ti, ¿vale? Un poco más relacionado con la fama. Entonces, él habla de que hay que llenar los 5 cubos: conocimientos, habilidades, contactos, recursos, reputación. Hay que llenarlos todos, pero hay que llenarlos en el orden adecuado. Es decir, él habla de que, imagínate que hay un terremoto o una catástrofe que puede hacer que pierdas, claro, todos tus contactos, toda tu reputación, todo tu dinero, pero hay 2 cosas que no te puede quitar una catástrofe, ¿no? Que son tus conocimientos y tus habilidades. Imagina, por ejemplo, que te toca la lotería, o recibes una herencia, o das un pelotazo, o consigues fama en un momento dado, pero eso no es la verdadera riqueza, ¿no? La verdadera riqueza es la de saber que puedes generar de nuevo contactos, que puedes generar de nuevo recursos, que puedes generar de nuevo una buena reputación. Es decir, la confianza absoluta de que si lo perdieras todo mañana, serías capaz de reconstruir lo que tenías antes o incluso mejor. Y hay una frase clave aquí que no la dice en el libro, pero que a mí me gusta mucho y que refleja todo, que es que un pájaro no tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Entonces eso, él habla de que la inversión más importante es la que podemos hacer en nosotros mismos, sobre todo en nuestro conocimiento y en nuestras habilidades. Entonces, a partir de aquí, yo estaba leyendo este libro y sí que estaba, pues eso, en un trabajo en el que me sentía a gusto, estaba muy bien remunerado, con un equipo pues también muy bueno, pero había una llama interior que me decía que tenía que emprender, que tenía que crear cosas por mi cuenta, pero estaba con la duda, ¿no? Y era más casi impulsivo que estratégico. Pero este concepto de los 5 cubos me ayudó a darle una visión estratégica a esa decisión.
Porque, claro, yo cuando llego a esa empresa en la que estaba, a la fundación en la que trabajaba, sabía que tenía mucho que llenar en cuanto a conocimiento, habilidades, recursos, contactos, reputación, pero después de 4 años sentía que ya el incremento marginal que podía tener en cada cubo pues no era tan grande, ¿no? Conocimientos y habilidades, pues ya me sentía relativamente cómodo en lo que tenía que hacer después de 4 años en ese proceso. Ya no suponía un reto grande para mí. La parte de recursos, pues evidentemente siempre puedes ir aumentándola, y realmente era la que más podía tener incremento porque el salario era muy bueno, la retribución era muy correcta. Y luego la parte de contactos y reputación, pues también sí que es verdad que el ámbito en el que yo trabajaba era muy centrado en Guipúzcoa, en la provincia del País Vasco. Entonces realmente los contactos, claro que puedes generar más, pero ya no era un incremento, como decía antes, marginal muy importante. Y lo mismo pasaba con la reputación. Pues ya llevaba 4 años en ese proyecto y era un momento también en que sentía que podía cambiar y sentía que no tenía mucho margen de mejora en esos cubos, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo esa reflexión más estratégica a mí me ayudó a tomar la decisión de decir, oye, tengo que lanzarme por mi cuenta porque eso me va a permitir aumentar muchísimo mis conocimientos, me va a exigir mejorar mis habilidades, voy a poder tener también muchos contactos, voy a poder mejorar también de alguna forma mi reputación en la medida en que voy avanzando con el resto de cubos, porque están interrelacionados. Y luego la parte que más iba a costar, evidentemente, era la parte de los recursos, pero tenía la confianza ciega de que en el futuro pues también iban a llegar, ¿no? Y evidentemente todavía la tengo. Entonces, para mí supuso una brújula brutal para tomar esa decisión, y creo que a ti también te puede servir, ¿vale? Yo lo que suelo recomendar a veces es hacerse 3 preguntas, ¿no?, relacionadas con esto. La primera, en el sitio donde estás ahora mismo, ¿estás llenando todos los cubos? Es decir, ¿estás llenando el cubo de conocimiento, habilidades, contactos, recursos, reputación? Y después, más importante, ¿estás llenándolos en el orden adecuado? O sea, ¿estás centrándote bien en la parte de conocimientos y habilidades? Porque puede pasar que una persona joven que empieza en el ámbito laboral, imagínate que consigue un trabajo muy bien remunerado, pero donde realmente no está perfeccionando, no está profundizando en sus conocimientos y habilidades que en el futuro le van a venir mejor, ¿no? Entonces, bueno, la clave, como decía antes, es invertir en ti mismo para generar esa confianza a partir de la cual puedas saber cómo generar pues, tus contactos, tu fama, tu reputación y tus recursos, ¿no? Y la tercera pregunta, además de si estás llenando los cubos y si estás haciendo el orden adecuado, es si estás rodeado de personas que tienen los cubos más llenos que tú, que yo creo que es muy importante, ¿no? Rodearte de personas que tienen más conocimientos, que tienen más habilidades, que tienen más recursos, más contactos y mejor reputación, porque eso es lo que te va a permitir a ti llenar de manera exponencial o crecer de manera exponencial el llenado de tus cubos. Entonces, esas 3 preguntas yo creo que son clave para que te las puedas hacer y digas, oye, estoy trabajando en el sitio adecuado, estoy en camino hacia mi mejor versión. Entonces, bueno, ese concepto me parece brutal y por eso lo que decía, quería compartírtelo, quería profundizar en él y quería aportar mi visión. Y mi visión tiene que ver con un 6º cubo, ¿vale? Que es, vale, está muy bien, el talento podemos definirlo como una ecuación en la que tenemos los 5 cubos, conocimientos, habilidades, contactos, reputación y los recursos, ¿vale? Pero todo eso suma y hay un cubo extra que multiplica, que es la actitud, ¿vale? Es un cubo que depende de nosotros mismos y que creo que es lo que determina nuestro valor profesional, porque puedes tener muchos conocimientos, muchas habilidades y bueno, todos los cubos, ¿no?, que hemos dicho ya varias veces, pero si no tienes una buena actitud, pues eso puede ir hacia abajo, y si tienes una muy buena actitud, eso puede ir hacia arriba, ¿no? A mí me gusta también el concepto de 3 tipos de personas, ¿no? Las personas 1.0, las personas 1.1 y las personas 0.9. Las 1.0 son las que a esos cubos pues los deja igual, quiero decir, no incrementa ni disminuye por su actitud. Es una persona que, bueno, pues te deja indiferente de alguna forma. Están las personas 0.9, que son las que pueden tener todos los cubos que quieran, pero en cada interacción van restando un poquito, van restando. Pueden tener muchos conocimientos, muchas habilidades y todo lo que tú quieras, pero son personas que van disminuyendo su valor de alguna forma por su actitud. Y luego están las 1.1, ¿no? Las personas que, aunque no tengan los mayores conocimientos, habilidades y todo lo demás, son personas que van incrementando no solamente su valor profesional, sino el valor profesional de los demás, ¿no? Y está toda la parte de habilidades sociales, intrapersonales, que tiene que ver, por supuesto, con el segundo cubo y que me parece muy importante desarrollar. Y además, como decía antes, es un cubo que depende
única y exclusivamente de nosotros mismos, de cómo nosotros interpretamos la realidad y cómo nos relacionamos con ella y con los demás. Y esa es la reflexión que quería hacer. Los 5 cubos que suman, el cubo de la actitud que multiplica y la reflexión que podemos hacer todos para saber si estamos en el camino correcto, que a mí me sirvió mucho y que espero que a ti también. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete a mi canal, pon algún comentario a ver si te ha inspirado este concepto, qué es lo que más te ha inspirado, si ves algo sobre lo cual podamos debatir, porque estaré encantado de hacerlo. Y nada más, compártelo con las personas que les pueda servir esto y seguimos.